Compañeros trabajadores, pueblo uruguayo, la ciudadanía va a emitir su voto el próximo 25 de noviembre en las elecciones más proscriptivas, fraudulentas e intimidatorias en todo lo que va de este siglo. Se dice que el país retorna a la democracia, pero el vehículo de este retorno es un pacto cívico-militar que viola groseramente la Constitución Nacional. Se da el hecho extraordinario de que las decisiones fundamentales que deberían ser sometidas al voto ciudadano ya han sido tomadas, pues se ha decidido la preservación de la camarilla militar, la instauración de figuras represivas capitales como el estado de insurrección, e incluso se ha digitado qué políticos y ciudadanos pueden ser o no elegidos. Como resultado de otros acuerdos firmados con posterioridad, ya se decidió el pago de la fraudulenta deuda externa, un hecho que, por sí solo, condena a los trabajadores a salarios de hambre y de miseria. Entonces preguntamos, ¿qué clase de soberanía popular va a ejercer el pueblo uruguayo el 25 de noviembre? El pacto del Club Naval y todos los acuerdos posteriores no convierten al sufragio en una ficción de la voluntad popular. Las alternativas políticas que se le ofrecen al pueblo se han estructurado en torno al tronco común de la preservación del aparato militarista montado a sangre y fuego en los últimos 15 años y en la preservación de la dominación del país por un puñado de banqueros internacionales que son acreedores de 6.000 millones de dólares de deuda contraída por la clase capitalista nacional y su Estado. Así tenemos régimen constitucional a partir de la violación de la Constitución, soberanía popular a partir de la usurpación al pueblo y al ciudadano común de su poder de decisión sobre las cuestiones fundamentales. He ahí la democracia oriental pactada por militares que no esconden su totalitarismo y por políticos que dicen en cambio ser los portavoces de la democracia y hasta del socialismo. Todos estos pactos se han firmado sin consultar al pueblo. Se ha argumentado que estos eran inevitables porque no existía una correlación de fuerzas favorables para terminar con la dictadura. Pero nosotros preguntamos, ¿se consultó al pueblo sobre su opinión si esta correlación de fuerzas existía o no? ¿Se consultó a los comités de base? Imaginemos que en un conflicto gremial la dirección del sindicato se dirige a los obreros y les diga que se dio a la presión patronal y aceptó sus exigencias sin convocar primero a asamblea y consultar la voluntad de los afiliados. Esa dirección sería acusada de burocrática e incluso de traidora y sería expulsada de las filas sindicales. Pero eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. No se ha convocado a asamblea al pueblo uruguayo y no cabe duda que se hizo así porque se conocía de antemano el repudio popular a un pacto de esta naturaleza. Se ha llegado a considerar improcedente la denuncia del pacto del Club Naval con el argumento de que ha sido una simple maniobra para facilitar el retiro de la dictadura, pues es voluntad de todos los partidos derogarlo en noviembre del 85. Pero cosa extraña, ninguno de esos partidos, ni el Frente, se ha tomado el trabajo de suscribir un acta pública por la cual se comprometa a derogar todas las disposiciones del pacto y a desmantelar el aparato represivo, a juzgar a los responsables de torturas y a dictar la amnistía irrestricta para todos aquellos que lucharon contra la dictadura militar y contra los gobiernos represivos que le allanaron los caminos a esta. La voluntad de preservar a la camarilla militar ya se pactó en el Club Naval. La supuesta voluntad democrática de acabar con el militarismo, sin embargo,
no figura por escrito ningún acuerdo entre los partidos que se autoproclaman democráticos o de izquierda. ¿Cómo sorprenderse entonces que la mayoría del Partido Colorado asegure, pero solo después de la firma del pacto, que este es democrático y que no tienen la intención de derogarlo? ¿Cómo va a querer derogar este pacto el sector que jamás podría vencer en las elecciones sin la suma de los votos pachequistas? La ley de lemas es otro fraude pactado a espaldas del pueblo, porque solo con los votos de Pacheco podría la fórmula sanguinetista llegar al gobierno. Una de dos: o Sanguinetti y Pacheco representan realidades antagónicas, en cuyo caso la suma de sus votos es un fraude, o representan la misma estrategia política, y en este caso el disimularlo es también un fraude político. Se ha querido minimizar el pacto del Club Naval. Se dice que sería un recurso de ocasión para permitir la convocatoria electoral. Nosotros pensamos, por el contrario, que ese pacto no es el final, sino el comienzo de toda una serie de acciones políticas contra el pueblo trabajador y contra la independencia. Con posterioridad se han firmado otros pactos y en estos ha intervenido el Partido Nacional, firmando en acuerdos con los demás cada uno de esos pactos. En los hechos, el Partido Nacional también se ha sumado por entero a la estrategia de los acuerdos del Club Naval que dice combatir. En los últimos días, incluso, presenciamos las gestiones febriles y desesperadas del líder Frente Amplista por lograr un acuerdo solemne y general que supere todas las divergencias que pudieran existir entre el partido de Sanguinetti y Pacheco, el de Sumarano Ortiz, el cívico del clero uruguayo y el Frente Amplio. ¿Han reflexionado los militantes frente amplistas sobre este empeño por llegar a acuerdos estratégicos, es decir, fundamentales, con los partidos de los explotadores, del oscurantismo y hasta la reacción? Un punto capital de los acuerdos está referido a la cuestión decisiva entre las decisivas: pagar la deuda externa. El Partido de los Trabajadores, ningún otro, plantea la suspensión del pago de la deuda hasta su completa investigación, hasta saber quiénes la contrajeron y con qué fines, hasta que se determine qué se hizo con el dinero y se lo reponga, hasta finalmente que se asegure la recuperación económica del país y la plena satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. Afirmamos rotundamente: si se paga, se hundirá al país y a los trabajadores una miseria aún mayor que la actual. ¿Qué se nos responde? Que se renegociará con el imperialismo en condiciones favorables para el país, es decir, una solución perfecta. No nos peleemos con nadie y no nos privamos de nada. Lo mismo prometió Alfonsín en la Argentina, Belaúnde Terry en Perú, Siles Suazo en Bolivia. ¿Y qué pasó con las promesas? Todos ellos capitularon ante la banca mundial y estos países hermanos están hoy económicamente 10 y 100 veces peor que bajo la dictadura. La razón de todo esto es muy simple. Se nos dice que no debemos romper con la banca mundial en ninguna circunstancia, lo que lleva a capitular ante las presiones de los banqueros y los gobiernos. Entonces, ¿vamos a pagar una deuda fraudulenta que se usó para mandar dólares al exterior o para especular con bonos y papeles? ¿Van a pagar los trabajadores con menores salarios, más impuestos, más tarifazos y más carestía una deuda que solo enriquece a un puñado de capitalistas? Los partidos capitalistas dicen sí. Lógico, porque son los representantes políticos de los que hicieron el negocio de la deuda externa.
Pero ¿por qué el Frente Amplio no plantea la ruptura con la banca internacional? ¿Por qué hace una alianza con los partidos que están empeñados en pagar esa deuda y en ir de acuerdo con el FMI? Empeñados en que los trabajadores paguen la gran especulación capitalista que hipotecó al país. Se da el caso extraordinario de que la dirección del Frente habla de estatizar la banca, pero no dice que no va a pagar la deuda externa. Si la banca se estatiza y la deuda se paga, el Estado se hace responsable directo de este pago. Detrás del planteo radical de estatizar la banca, no hay un planteo antiimperialista. Pero aún dejando de lado esto, ¿cómo se explica que se hable de terminar con el negocio de los banqueros y se haga una alianza estratégica con los partidos patronales aliados a los banqueros internacionales? La reflexión final de nuestro mensaje va dirigida precisamente a todos los trabajadores y a los militantes frenteamplistas con quienes la lucha diaria en las fábricas, talleres, barrios, liceos y facultades nos lleva al frente único en común contra la explotación. El Partido de los Trabajadores hubiera aspirado a marchar unido con ustedes o en el Frente Amplio. Si ello no ha ocurrido así, es porque la dirección frentista se ha aliado con los enemigos que hay que combatir. Esto es consecuencia de un planteo democrático burgués que posterga la lucha por el socialismo a un futuro indeterminado y que subordina a la clase obrera a la estrategia de la burguesía. El resultado de la concertación y de los pactos ha sido el sacar del pozo a la fórmula aliada al pachequismo y por sobre todo el de desmovilizar al plenario intersindical de trabajadores, sacrificando a la concertación la lucha salarial. Las luchas fabriles y sindicales se arrastran en el aislamiento y la dirección del PIT ni siquiera convoca un plenario de sindicatos. Es que la movilización del PIT sería la lucha conjunta contra el gran capital y contra la dictadura para terminar con la miseria. Sería una lucha que haría inviable los pactos con la gran burguesía. Es en el plano de esta concertación que se ha aceptado un aumento salarial que es una burla. Hay apuro por estrangular al proletariado en la concertación. Eso es lo que se nota en las gestiones políticas. Tenemos el deber de ir a los comicios en la oposición al pacto, en defensa de la independencia de la clase obrera y de la lucha consecuente por la democracia contra el imperialismo. La tesis del voto útil no corresponde a la presente situación, porque el voto al Frente Amplio es un voto a la alianza con los explotadores, es decir, un voto a la parálisis, a la desmovilización y a la impotencia. El voto al Partido de los Trabajadores es el voto a la construcción de una futura gran fuerza de combate, porque es un voto a la lucha de clases contra todas las formas de opresión. El Partido de los Trabajadores plantea fin de la dictadura militar mediante la derogación del Pacto del Club Naval y la convocatoria de elecciones libres por una asamblea constituyente en 30 días. El juicio y castigo a los culpables de la represión. El desmantelamiento de los aparatos represivos y la amnistía general e irrestricta a las víctimas de la dictadura y de la burguesía. El Partido de los Trabajadores plantea, si queremos pan para nuestros hijos e independencia para el país, hay que suspender el pago de la deuda externa, nacionalizar la banca, abrir los libros de las grandes empresas y establecer el control obrero de la producción. Pongamos fin a la miseria y la carestía, elevando el salario mínimo a lo que cuesta la canasta familiar, que es más de 20.000 pesos, y poniendo tope a los precios de todos los productos de la canasta familiar. La carestía es hija de la especulación capitalista, a la que hay que ponerle fin con las grandes medidas mencionadas. Por un voto con futuro. Vote, compañero, compañera, el 25 al Partido de los Trabajadores en sus listas PT y 1917.